El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, nos reunimos para celebrar la Eucaristía en este día tan maravilloso que el Señor nos concede por sola su gracia, para celebrar y recordar y conmemorar ante todo y sobre todo el misterio de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Toda celebración litúrgica gira en torno a este misterio que es el misterio de salvación, y que nosotros hemos de ver ciertamente como una experiencia de parte del amor de Dios que comparte para con todos y cada uno de nosotros. Un amor que se va haciendo palpable, que se va haciendo sensible inclusive, y que se va haciendo experiencia en la vivencia de cada persona que verdaderamente abre su mente y su corazón a Dios. Y este es precisamente la realidad y el acontecimiento de Santa Verónica Giuliani en la Iglesia, ¿sí? Una vida de una mujer consagrada desde su bautismo. ¿Y qué es la consagración bautismal? Ninguna consagración tiene razón de ser si no hunde sus raíces en el bautismo, en el cual todos tenemos la gran capacidad de asemejarnos a Cristo. Todos tenemos la gran capacidad de vivir una experiencia extraordinaria del amor de Dios en nosotros. Cuando hablamos de una experiencia extraordinaria, no lo estamos diciendo simple y sencillamente como cosas raras o cosas místicas, sino que vamos descubriendo en el caminar de cada día cómo, haciendo lo ordinario de forma extraordinaria, eso es lo que va a desembocar en una experiencia profunda del amor de Dios y por lo tanto en una vida de santidad. Esto fue lo que hizo Santa Verónica. No hizo absolutamente, ¿verdad?, nada extraordinario, al menos no para llamar la atención,
al menos no para que todas las cámaras de televisión estuvieran encima de ella, más aún en su vida recluida, en su vida enclaustrada, en su vida contemplativa. Desde ahí ella quiso ser fermento precisamente del amor de Dios para el mundo entero. Aquella llamada, aquella elección que Dios había hecho de ella, ésta respondió con absoluta generosidad y con absoluta libertad, porque bien podía haber sido, ¿verdad? Bien podía haber respondido que no quería ser sujeto de este amor, y sin embargo ella se comprometió a vivirlo. La primera lectura precisamente pone de manifiesto esta realidad, cómo Dios de alguna manera elige, ¿verdad? Dios enamora el corazón, y una vez que ese corazón esté enamorado, es que está capacitado para responder y para corresponder a ese amor. Cuando el corazón está capacitado para responder a ese amor, entonces es un corazón que puede amar con el mismo amor que Dios ha puesto en el corazón por el Espíritu Santo que se ha dado. Ya no es un amor meramente sensible, ya no es un amor meramente pasional desde el aspecto humano, sino que es un amor entregado, un amor apasionado a Dios y a la humanidad. Y este fue precisamente el amor de Santa Verónica Giuliani, un amor capaz de transformarla no solamente a ella, sino de transformar todo su entorno, de transformar más aún el mundo, porque claro, Dios la había visto a ella, Dios la había elegido a ella. Ella responde a esa elección, se compromete a vivirla en plenitud y entonces se convierte en un modelo para la iglesia, en un modelo no en sí misma, sino en un modelo de seguimiento al Maestro, a Cristo Jesús. De tal manera que en su cuerpo constantemente, ¿verdad?, se iban haciendo presentes el paso del tiempo, el paso del dolor, el paso del sufrimiento, se iba deteriorando para manifestar lo que escuchábamos en la segunda lectura, que llevaba un tesoro en vasijas de barro. En ese pobre y humilde cuerpo quebradizo, sujeto también a las debilidades, sujeto también al pecado, sujeto también a la resistencia. Pero cuando alguien verdaderamente se ha encontrado con el amor de su vida, todas esas debilidades, todas esas resistencias las aprovecha para poder corresponder a ese amor. De tal manera que ese cuerpo que se iba deteriorando, ¿verdad? Lo veíamos ayer, o lo decíamos ayer en la conferencia que tuvo la hermana Inés por internet, ¿verdad? Los últimos 33 días de la vida de Santa Verónica Giuliani fueron terribles. Quizás los más dolorosos, los más angustiantes antes de su muerte, pero al final, ¿verdad?, ella encontró la paz y terminó exclamando: he visto el amor, he encontrado el amor se ha dejado ver. Y decíamos ayer, ¿verdad?, en las vísperas, no era un amor platónico, no era un amor sentimental, era un amor persona, era un amor Jesucristo que estaba presente ahí. Entonces, en ese cuerpo, ¿verdad?, que se iba deteriorando, que se iba apagando, que se iba acabando, estaba nuevamente resurgiendo, ¿verdad?, Cristo resucitado. Estaba nuevamente poniéndose de manifiesto el triunfo de la cruz. Y en el Evangelio, ¿verdad?, pues se nos decía sobre todo al final: el que quiera perder su vida, la ganará, y el que la quiera ganar, la perderá. Esta es una dinámica y una lógica del Evangelio que no entendemos y que en el mundo actual nos cuesta entender, porque nos resistimos, porque somos necios, porque tenemos la posibilidad de ser felices al alcance de nuestra mano, porque tenemos la gran oportunidad de vivir una vida en plenitud, no sin sufrimiento, no sin dolor, no sin cruz, porque una vida sin cruz, ¿verdad?, no sería una vida cristiana.
pero una vida anclada a una resurrección, a un triunfo. De tal manera que Santa Verónica, claro que recibió la paga de sus obras, sin duda, como concluyamos el Evangelio, y lo hizo de tal manera que ella, aquellas experiencias que había tenido, que había experimentado desde niña, llegan a su culmen, ya no en la crucifixión que ella había sufrido a través precisamente pues de los estigmas, de las llagas, ¿verdad? Hemos hecho hincapié como ninguna criatura en la tierra, dicen los estudiosos, ¿verdad?, ha recibido tantas gracias como Santa Verónica, fuera de la Santísima Virgen María, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Santa Verónica? Aprovechar esas gracias, nada más. Claro que hay que destacar, claro que hay que darnos cuenta que la gracia de Dios se derrama a raudales, es un torrente siempre en crecida. Pero si yo no correspondo a esa gracia, me arrastrará la corriente y ni me enteraré de lo que Dios ha derramado en mí. Entonces, es necesario que nos demos cuenta de esto. Sí, hay una gracia, pero siempre de por medio está la respuesta de la persona. Cuanto mayor es mi respuesta, cuanto más generosos somos, la gracia de Dios va creciendo más en nosotros. ¿Te basta mi gracia?, le dice Jesús a Pablo, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en los santos de la iglesia, en los santos de nuestra orden, sin olvidar que los santos, ¿verdad?, simple y sencillamente son esos hombres y mujeres que vivieron en plenitud su consagración bautismal, que se abrieron a ese torrente del amor de Dios y fueron capaces de corresponder para vivir verdaderamente como con un anhelo profundo del corazón y haciendo siempre y en todo la voluntad de Dios. Es decir, una vida de renuncia, una vida donde el propio yo, ¿verdad?, vaya disminuyendo, para que Cristo pueda vivir y se pueda manifestar en nosotros. Queridas hermanas, querido hermano, no nos gusta la cruz, a mí no me gusta, ¿verdad? A nadie nos gusta y nos resistimos, pero cuando la cruz nos visita, cuando el dolor se hace presente en nuestra vida, no lo veamos solamente como eso, como dolor, como sufrimiento, como dolor, sino como la gran oportunidad de trascender. No busquemos el dolor, busquemos aliviar el dolor de los demás, eso sí, pero permitamos que el Señor vaya haciendo su obra de salvación en nosotros, ¿verdad? Tampoco desear ser como Santa Verónica, ¿verdad? Porque cada quien somos únicos e irrepetibles, la historia de salvación para cada uno es única, ¿verdad? Y el Señor tiene su obra para cada uno. Entonces, no ser como ella, sino ser sola y únicamente como Cristo Jesús. Él es el Maestro, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Fuera de Él no hay absolutamente nada ni nadie que tenga sentido en nuestra vida y en nuestra consagración. Los santos nos van alentando, nos van encaminando, ¿verdad? Se van convirtiendo en esas imágenes y modelos para decirnos, es posible, se puede lograr. Y el logro no está en el propio esfuerzo, cuanto en la disponibilidad para que Dios haga su obra en nosotros. Quede el diálogo abierto. Si alguien